Y tengo en la línea telefónica a Santiago Nieto, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago, un honor poder platicar contigo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, un saludo a ti, a tu auditorio, un gusto siempre que estemos en contacto. Háblanos primero sobre este asunto de Pegasus, qué es lo que han podido investigar hasta el momento, qué empresas recibieron dinero y bueno, pues desde el sexenio de Felipe Calderón, tengo entendido, se dio a conocer ayer los 32 millones de dólares que se gastaron en el sexenio de Peña Nieto, pero pues esto ya trae un arrastre de algunos sexenios. Cuéntanos, Santiago. Sí, yo creo que el primer antecedente tiene que ver con Genaro García Luna y es la contratación de un programa Nice Track como un mecanismo de espionaje, también por cierto de fabricación israelí. Esto se desarrolló durante la época de la presidencia de Felipe Calderón y bueno, fue uno de los, digamos, mecanismos de obtención de información. También hay que recordar que los generadores, los hermanos Weinberg, fueron los que hicieron o crearon la empresa de Numbac, esta empresa constituida en Panamá que terminó transaccionando en México en el año 2011 a 2018 y que solamente en contrataciones con el gobierno federal obtuvo más de 2.600 millones de pesos en contratos y 77 millones de dólares adicionales. Y bueno, forma parte pues evidentemente de la información y de la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República, así como de la información que tienen los fiscales del Distrito Este de Nueva York, en el caso que se sigue contra García Luna. Ahora, en el caso pues ya de la administración de Enrique Peña Nieto, o de este caso en particular, el Pegasus es un malware que fue, digamos, adquirido. Tenemos un contrato de 32 millones de dólares, como mencionaste, con el grupo TechBull. El grupo TechBull es una empresa como de constitución, digamos, tenía poco tiempo de constitución cuando empieza a transaccionar con cuentas concentradoras del gobierno federal. Y todos los recursos los envía a empresas sí reconocidas en el ramo de seguridad, particularmente a PK6 LTD, una empresa israelí, líder en la venta de equipos de intercepción de celulares y con quien tuvo una enorme transacción de naturaleza financiera. Nos parecieron varias operaciones incongruentes, ya que los montos recibidos en las cuentas concentradoras eran muy superiores al costo de los servicios, lo cual podría implicar un tema relacionado con corrupción. Y el contacto y la venta del software de Pegasus sí fue por los 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NS Group, pero sobre todo el tema es, digamos, para nosotros la ruta del dinero. La PGR le paga esos 32 millones a grupo TechBull. TechBull es constituido por otro grupo que se llama Grupo Balam y cada uno de estos grupos termina enviando dinero a Israel por diversas vías, particularmente la más importante para nosotros es la de QBH, que le termina enviando dinero a NSO. Pero los montos, por ejemplo, Grupo Balam tuvo pues más de 910 millones de pesos en depósitos, el Grupo TechBull 527 millones, proyectos y diseños BME más de 1,000 millones de pesos, el Grupo Comercial Big Fair 1,448 millones, y así en total la sumatoria que nosotros encontramos son de pues más de 5,900 millones en conjunto en depósitos, 7 millones de dólares en depósitos, 2,889,000 pesos perdón, 2,889 millones en retiros, 40 millones de dólares en retiros. Y bueno, pues la verdad es que toda esta mecánica nos llevó a encontrar a 24 personas físicas y morales relacionadas, a 10 empresas con las características de fachada. Es la información que el presidente instruyó que se le entregara a la Fiscalía el día de hoy y que adicionalmente a ello necesitamos hacer una vista al Servicio de Administración Tributaria para que ellos determinen si se trata de empresas fachadas. Nosotros nos arroja algunos elementos para pensarlo así y por supuesto también a la Secretaría de la Función Pública, porque una buena parte de la contratación pues, tiene que ver con dependencias públicas tanto a nivel federal como local. Dime algo, Santiago, corrígeme si me equivoco, pero a ver, dentro de esta investigación que se está haciendo, supongo que tienen ustedes o han tenido acceso a los contratos de las dependencias
porque estamos hablando no solamente de espionaje, sino pero aún de corrupción. O sea, además es muy probable que se haya pagado a sobreprecio, que hayan pagado más dinero de lo que realmente costaba el software, que además lo estaban utilizando para espionaje. Sí, y efectivamente hemos estado revisando los contratos, las transferencias, las declaraciones fiscales. Solicitamos Space al Banco de México para tener como una visión panorámica de lo que ocurría. Y como bueno se mencionó, pues nos aparecen pues algunas discrepancias fiscales que son interesantes. Por ejemplo, Balam Seguridad, que es esta empresa que fue multicontratada por el Estado mexicano. La PGR incluso tuvo otro contrato por $30 millones por venta de aviones no tripulados y de drones. Tiene en materia fiscal ganancias entre 2013 y 2018 por mil millones de pesos, pero de repente ya para 2019 ya no tiene ingresos y tiene solamente 5 trabajadores anuales entre 2014 y 2019. Como una empresa que gana 1,000 millones de pesos puede tener solamente 5 trabajadores. Y además en el cambio de sexenio ya no tiene ingreso, ¿no? No, exactamente. No, pues hay algo muy sospechoso. Muy importante, 395 millones de pesos en cuentas concentradoras del gobierno mexicano de 2015 a 2018. Entonces, como estos casos, finalmente lo que nos corresponde a nosotros es seguir la ruta del dinero y entregarlo pues, a las autoridades competentes, en este caso pues, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Función Pública. ¿Habría responsabilidad, por lo que entiendo, pues de la dependencia de la PGR? Obviamente habría que ver a los titulares, al encargado de despacho que durante mucho tiempo estuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay responsabilidad también de otras dependencias, no sé, de la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto, de otros funcionarios de alto o mediano nivel en esa administración fuera de la PGR. Bueno, el contrato principal que tenemos nosotros, los $32 millones, está firmado por Tomás Herón, directamente con la empresa, y vamos a entregar evidentemente toda esa información. Como la Fiscalía, de hecho, fue la primera instancia que señaló que había tenido ya una carpeta de investigación que estaba por judicializar con base en información que había estado recibiendo, y pues nosotros estaremos colaborando para poder aportar no solamente en el caso de Pegasus, sino en el resto de las contrataciones de todo este modelo o andamiaje financiero que terminaba con los recursos en Estados Unidos, en Italia y particularmente en Israel. Ahora, lo grave finalmente es que se trata de información, o mejor dicho, de software utilizados para pues, espiar a personas del ámbito periodístico, del ámbito político, del ámbito empresarial, y cuando pues, en realidad tenemos un enemigo pues muy poderoso enfrente, la delincuencia organizada, que es donde tendríamos que estar enfocando todas nuestras baterías. Ahora, hay otro espionaje también, y eso era político, porque de alguna manera tener el control de la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Peña Nieto y estar detectando a través de los expedientes que diste a conocer el día de ayer los maléficos, saber cómo movías el dinero y hacia dónde se iba y qué pasaba, eso llama también poderosamente la atención. Cuéntanos un poco sobre el tema. Entiendo que ya no existe más los archivos de los maléficos, pero pues había una cantidad ahí enorme de los que hoy están en el gobierno, en ese entonces eran opositores al gobierno. Sí, nosotros hay una base de datos en la unidad que vimos al inicio de la administración, con una base en Excel, en donde había pues, el registro de a qué personas se habían revisado. Por ejemplo, en esa estaba Julio Scherer, estaba Olga Sánchez Cordero, estaba Durazo, etcétera. Pero lo diferente fue que encontramos esta lista en donde encabezada número 1 por el presidente López Obrador con el alias El Gallo, con incluso su RFC, y donde una referencia respecto a si había casos armados, y sí son 207 personas, y nos llamó mucho la atención porque bueno, se trataba de personas, no sé, del medio artístico, ¿no? De fílmico, está por ejemplo Pigmenio Ibarra, o hay personas del ámbito político pues vinculados evidentemente con Morena, como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, como Mario Delgado. Lo mismo que hay personas relacionadas con el Partido Acción Nacional, o sea, está Ricardo Anaya, estaba Moreno Valle, ¿no? El que por cierto su alias era el Prietito.
Así le Entonces, decían a Moreno Valle, el prietito. Entonces, realmente, gente vinculada con el PAN, gente vinculada con el PRD, con Morena, y bueno, pues estos personajes también, inclusive de la vida artística, ¿no? Gael García Bernal, Gael García. hay cosas que, sí, la verdad es que uno pensaría, bueno, encontré el caso de Carla Humphrey, ¿no? La verdad Sí, es que claro. ¿por qué tendrían que estar, cuál sería la razón para estar investigando a Carla Humphrey o a Gael García? La verdad es que no tiene sentido. La unidad tiene que actuar como cualquier unidad a nivel global a partir de los principios de Edmund. Por supuesto, es un área de inteligencia, pero a partir de requerimientos que tiene de las áreas del Estado, de la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad o la Presidencia de la República, nos solicita alguna información, pues se entrega en la Sedena, la Marina, o por supuesto a partir de modelos de riesgo, o inclusive solicitudes internacionales. Los modelos de riesgo pues son axiológicamente neutrales, es un algoritmo matemático que extrae entre los millones de datos de la unidad, estableciendo una calificación, cuáles son los casos en donde hay más posibilidad de que exista un tema de lavado de dinero, y se puede enfocar pues hacia lo que queramos, ¿no? Digamos, tala ilegal o corrupción política o narcotráfico, o no sé, el tráfico de armas. Entonces sí es un instrumento muy importante, y tiene que ver, también hay que decirlo, respecto con la información que remiten el sistema financiero y los sujetos obligados por actividades vulnerables. Pero esto no tiene que utilizarse bajo ninguna circunstancia, ni Pegasus en el ámbito de la Procuraduría, ni este caso en particular, para revisar a los opositores. Déjame cerrar con esto, Santiago, porque, a ver, en este expediente que encuentras de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues estamos hablando que fue en el gobierno de Peña Nieto, fue en el gobierno de Peña Nieto bajo la tutela, la dirección de Alberto Vaz, en la Unidad de Inteligencia Financiera, si no me equivoco. A ver, lo que sabemos, lo que hacían ellos era espiar las cuentas, estaban ahí los registros de depósitos, de retiros, de todas estas personalidades que nos estás mencionando, de Gael García, de Broso, de Carla Humphrey, o sea, de muchos nombres que pues francamente no tenían ningún sentido de por qué tener esa lupa. Bueno, uno que te puede parecer familiar, Joaquín Vargas. Claro. Aparece en la lista. Entonces, a ver, estoy haciendo cosas con ironía, por supuesto, pero no están los archivos, lo que está es el listado de personas que fueron revisadas. Ah, ya. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que denunciar, porque pues debió haber quedado el archivo. Si con ellos se presentó alguna denuncia, si con ellos se entregó alguna autoridad, o si con ello se hizo algún congelamiento de cuentas por haberse encontrado algún tipo de irregularidad, y lo que nos preocupa es, y finalmente es un tema que ya está en mi responsabilidad, si por alguna causa apareciera en medios la información de cualquiera de estas personas, o si se utilizara para otro fin, pues ya habría una responsabilidad de mi parte. Por eso yo tengo que denunciar que se investigó estas 207 personas y que no hay registro ni siquiera en las computadoras de qué fue lo que se encontró, qué fue lo que se analizó. Entonces, sí fue borrado pues de las propias computadoras de la institución. Por ello, no, pues es importante que haya un deslinde respecto a qué se hizo con esa información de esas personas. Sobre todo, insisto, son personas políticamente expuestas del ámbito empresarial, del ámbito periodístico, del ámbito no sé, del arte, de la política, de izquierda, de derecha. En eso realmente pues se trata de un concentrado, pues autoridades electorales actuales, de un concentrado pues muy relevante, y que pues es algo que evidentemente no puede hacerse. Creo que Pegasus hay un impacto muy fuerte. Estamos hablando de 15,000 números telefónicos, y esto pues también es un tema, insisto, de utilizar las herramientas del Estado contra personas y no contra quienes deberíamos estar trabajando de manera coordinada y cotidiana, que es la delincuencia organizada, que es un enemigo muy poderoso de todas y todos los mexicanos. Santiago Nieto, un honor poderte tener aquí en este espacio, y estamos al habla si nos permite. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo, gracias. Va de vuelta el abrazo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.